creo que cada uno de nosotros desea una vida victoriosa. ¿No es cierto? Si hay alguien que no quiere una vida victoriosa, no le va a servir el mensaje, podría retirarse. Le damos lugar. Queremos una vida victoriosa. Lo deseamos con todo nuestro ser. Pero como seres humanos muchas veces hacemos las cosas al revés. Vamos en la dirección equivocada para conseguir y no lo conseguimos. Es tan impactante que cuando Moisés muere, el gran líder, Dios mismo le habla a Josué y le da unas instrucciones. El Señor se le apareció a Josué y le habló. Y le dio principios. Le dijo, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto y tendrás victoria. Tu victoria será continua. Me llama la atención que el mismo Jesús, poco antes de morir, probablemente sentado en Getsemaní, le da direcciones que en realidad es lo mismo. Y quiero hablar sobre eso. La clave para una vida en victoria, la clave para la conquista. Porque nuestro primer objetivo tiene que ser, no puedo decir que es porque no es el de la mayoría, pero debería ser el reino de los cielos. Debería ser el reino de los cielos. Y el segundo objetivo, una vida victoriosa aquí en la tierra. ¿Verdad? Entonces, hay tres claves muy importantes. La primera, la meditación en la palabra para obedecerla al 100%. Caminar en los principios de la palabra del Señor. La segunda, nuestra vida debe estar 100% conectada a Jesús. Y la tercera, nada vamos a lograr en nuestras fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos indefectiblemente tener en cuenta estas tres cosas. Conocemos la historia, pero muchas veces no encontramos la conexión, quizás porque no la conocemos bien. Con tanta claridad Dios le habla a Josué. Y poco después, en el capítulo 6, hay un hombre que hace lo contrario y le va mal. Entonces Dios le muestra al pueblo de Israel, por los atajos no se llega más rápido, sino uno se autodestruye. Es exactamente conforme a lo que Dios había dicho. Y está la advertencia que le da Dios a Josué, que le dice, si ustedes no quitan los anatemas, estas personas que han obrado mal, yo ya no iré con ustedes y ya no podrán hacer frente a sus enemigos. O sea, lo que el Señor está diciendo ahí, hay principios para una victoria absoluta. Pero si van por los atajos, no lo van a lograr. Necesitamos alinearnos en obediencia a su palabra. Y Dios se le aparece y habla a Josué. Voy a leer del verso 5 del capítulo 1. Dice, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. O sea, ¿cuál es la clave? La clave es que Dios está con él.
No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ella ni a derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Acá hay una llave. Yo voy a estar contigo. Vas a vencer en todo lo que hagas. Yo no te voy a abandonar. Pero hay una condición. No te desvíes. Yo me voy por este camino. Si vos te desvías, quedas solo. Eso vemos una y otra vez. La Biblia dice, yo voy por el camino de rectitud, dice el Señor. ¿Verdad? Por ahí va. No por los torcidos. Entonces, si nosotros vamos por los torcidos, por los atajos, porque me parece más fácil, entonces estamos quedando solos. Dice, no te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Y aquí está diciendo, el verso 8. Entra en tu celular día y noche. Ve todo lo que otros publican y opina de eso. Ve cuántos me gustan tienes y ocúpate más de lo que otros hacen. Así aprenderás y te irá súper bien. ¿O no dice eso la Biblia? Eso no dice la Biblia, eso dice la realidad de muchas personas. Ocúpate de las redes sociales hasta muy tarde. Así no te levantarás temprano para buscar al Señor. Y te levantarás tarde y nervioso, pero tendrás que revisar qué publicaron los otros. Y así con un reto te irás al trabajo nervioso y un día más en derrota. Eso es una triste realidad de la cárcel en la cual viven muchos. Yo les digo, no es una vergüenza borrar tus redes sociales. Es una libertad. Si no lo sabes usar, bórralos. Yo no las tengo. Gracias al Señor. Dice el verso 8. Ahora sí la Biblia. Estudia constantemente este libro de instrucciones. Medita en él de día y de noche para asegurarte a obedecer todo. Y ahí está el problema. Si nosotros nos ocupamos día y noche de otras cosas, ¿cómo vamos a obedecer la palabra del Señor? ¿Cómo vamos a tener la fuerza? Es lo mismo que nuestra alimentación. Si comemos toda la semana chatarra y nos vamos a hacer un análisis, nuestro análisis va a salir chatarra. ¿Sí o no? Para caminar en los caminos de Dios, necesitamos alimentarnos
de lo que Él ha dicho, de la palabra que ha salido de su boca. Y estamos en el tiempo más difícil, evidentemente, donde las distracciones son tantas que la mayoría jamás escuchó la voz de Dios. Escuchan todo el día voces, pero no la voz de Dios, la voz del mundo, la voz de la sociedad, la voz del consumismo, la voz de la infidelidad, la voz, todas las voces escuchamos, pero no la voz de Dios, porque no nos ocupamos lo suficientemente para escuchar. Y eso fue la realidad del pueblo en aquel tiempo. Tantas veces ya mencioné a los 10 espías que se fueron a explorar la tierra. Ellos no estaban en la palabra. Ellos eran hombres inteligentes, eran líderes, empresarios exitosos, pero sin comunión con Dios. Cuando ellos miraron la tierra, miraron todo lo que había. Ellos lo miraron todo del punto de vista de las noticias. Ellos tenían la información de las redes sociales y de las noticias. Y las informaciones de ahí vienen negativas. Entonces ellos mismos se deprimieron en el camino. Ellos mismos en el camino perdieron la fe. Y vinieron a su casa y dieron a su familia noticias negativas. Vinieron nerviosos y en derrota. Dijeron, es imposible. ¿No es esto lo que pasa hoy día, lo que nos pasa? Que nos alimentamos de tantas cosas negativas, que lo que sale de nosotros es lo que hay dentro de nosotros. Josué, sin embargo, dice la Biblia que él no salía de la intimidad con Dios, de la comunión con Dios. Permanecía ahí. Y su fe creció. Cuando era el tiempo de conquistar, él confió en el Señor, porque conocía sus promesas, porque conocía la fidelidad de Dios. Y él pudo ver por encima de los problemas a un Dios que tiene la respuesta. O sea, no es que Dios ignore nuestros problemas, Dios tiene poder para resolverlos. Dios tiene poder para sanar a los enfermos. Dios tiene poder para liberar a los que viven oprimidos por Satanás. Dios tiene poder para absolutamente todo, porque su palabra dice, no hay nada imposible para Dios. Entonces es tremendamente importante que nosotros podamos estar enfocados, así como dice la palabra de Moisés, como viendo al invisible. ¿Cómo él pudo enfrentar al emperador de aquel tiempo? Porque su visión era por encima del emperador. Él miraba a Dios que había dado la palabra y le había dado una promesa de liberación. Y él estaba enfocado en la promesa de liberación. Él no estaba enfocado en el poder del faraón, sino en el poder de aquel que había dado la palabra. Y eso solamente ocurre cuando nosotros entramos en intimidad con el Señor. En la intimidad con Dios nos vaciamos de nosotros mismos y nos llenamos de Él, de su palabra. Hoy la mayoría de los cristianos están tan llenos de sí mismos, tan llenos de lo que ellos quieren, lo que ellos desean, lo que ellos son, lo que ellos creen saber. Pablo dijo
hasta todo el estudio que tenía, lo tenía por basura, por amor a Cristo. Porque Cristo era todo para él. Así que aquí hay una clave para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te hará bien. Te irá bien en todo lo que hagas. Acá vemos la condición del cumplimiento de la promesa. Obediencia absoluta. Y vemos en la práctica los atajos que algunos querían tomar como Acán y que terminaron mal. Y se tuvo que reencauzar el camino. Se tuvo que reencauzar el camino para no seguir en derrota. El Señor nos dice, ten cuidado para obedecer. Esa es la clave. Estudia constantemente este libro de la ley. Medita en él día y noche. Asegúrate de obedecer todo lo que en él está escrito. Así te irá bien y prosperarás en todo lo que hagas. Yo creo que estamos conscientes de muchos tenemos que cambiar nuestros hábitos. Porque somos lo que comemos. Emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Somos de lo que nos alimentamos. Si no nos gusta como somos, necesitamos vaciarnos de lo que somos y pedir a Cristo que Él venga y Él nos llene de Él, de su palabra, de su amor, de su carácter, de su bondad. Necesitamos ir a la cruz a ser libres. Dios le sigue hablando. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo, ni te desanimes. ¿Por qué el Señor le dice eso? Porque esos son ataques que todos en algún momento de la vida tenemos. Dios se anticipa a que eso iba a ocurrir. Tenía que ser fuerte, valiente. Iba a haber tiempos donde el miedo iba a querer ganarle, donde el desánimo iba a querer ganar. Pero ahí él podía recordar que Dios le había dicho, porque el Señor está contigo donde quiera que vayas. Si caminas en la palabra y pasas por el valle de sombra de muerte, no tengas miedo, no te desanimes. Él te va a quitar de ahí. Lo que es muy importante que revises tu corazón. Porque hay dos tipos de desiertos. Uno es juicio y otra es escuela. Si estamos en la escuela, aprendamos. Si es juicio, necesitamos de verdad arrepentirnos para volver al camino. Dios no quiere a nadie en el desierto. Él le quiere en la victoria. Quiero saltar al Nuevo Testamento, a Juan capítulo 15. Porque encuentro los mismos principios aquí que en Josué capítulo 1. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más.
O sea, aquí Jesús está diciendo que Él es la vid. Nosotros somos las ramas. El que no produce fruto será cortado definitivamente. Pero el que produce fruto será limpiado. A veces pasamos por ese proceso de limpieza y también duele. Purificación. Y Él le dice a sus discípulos, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. O sea, ¿qué nos purifica? Recibir la palabra, creerla, para obedecerla. Ahí enderezamos nuestra vida. Juan capítulo 14 menciona 3 veces, el que me ama, obedece mi palabra. ¿Verdad? Entonces, Jesús sigue el mismo principio, enseñando en la misma línea que los discípulos que ya habían recibido la palabra, habían creído la palabra, por la palabra habían permitido la purificación. Entonces ellos ya eran ramas limpias para servir a Jesús. Ahora, eso es el proceso que necesitamos nosotros hacer en nuestra vida. Yo ahí encontré a alguien medio profesional que sabe podar mi parral de uvas. Entonces, cuando llega el tiempo, le llamo, le digo, vení, ahora te toca. Y empieza a podar, después ya brotan y da mucho fruto. Sé que si no lo hago, el fruto es menor y más pequeño y todo. Casi nada. Entonces, cada año hay que limpiar bien de todas las ramas innecesarias. Entonces, hay muchos creyentes que piensan, bueno, una vez nací de nuevo y ya nunca más tengo que hacer nada con mi vida. Y cuando el Señor quiere podarlo, se ofende. Yo quiero decirte, hace mucho necesitas poda. Necesitamos ser podados, limpiados todo el tiempo, revisar. Ningún día debería pasar sin revisar nuestro corazón como está. Y volver al primer amor. Volver a traer esos primeros frutos. Volver a florecer como antes. Volver a esas primeras obras, como dice la palabra. ¿Verdad? Porque cada vez los frutos son más chiquitos. Si uno es sincero, cuando recién recibe a Cristo, estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo. Pero después de unos años, ya apenas viene a la iglesia. ¿Verdad? Y ya nada. Entonces, esa es una señal de que necesitamos volver a acercarnos a Jesús. Otra cosa muy importante es la comparación que hace Jesús de la planta. La planta no puede vivir ninguna rama sin la conexión con el tronco, porque la savia es la que alimenta. Y eso no se puede interrumpir. Yo creo que la planta tiene un ciclo de subida y bajada de nutrientes. No sé si es por el sol o más o menos a horario, pero hay una circulación como la circulación sanguínea de una planta sana. Cuando nosotros no tenemos comunión con Jesús, somos como una rama muerta. Tengo ahí una flor muy linda que ahora ya no es tan linda.
que está en una plantera y necesita mucha agua. Y como que yo soy el que riego las plantas en mi casa, yo he visto que estaba diciendo, riéguenme. Pero estaba apurado, le dije a mi señora, no puede regar la planta. La tardecita regresé y la planta decía, si no me riegan ahora, yo me despido. Le pregunté a mi esposa, ¿regaste la planta? Ay, me olvidé. Y regué la planta. En una hora ya se levantó, pero nunca más fue la misma. Quedó con medias hojas secas, quedó con las flores dañadas. Fue demasiado tiempo la falta de comunión, la falta de líquido. Y cada vez que me voy a regar esa planta dañada, pienso en la vida espiritual. ¿Cuántas personas están así? Lo bueno es que si en verdad buscamos al Señor, podemos ser renovados como una nueva planta. Esa planta ya no se va a recuperar, pero tú y yo nos podemos recuperar. Pero necesitamos abrir nuestro corazón. El día feriado estaba recorriendo buscando comprar un insecticida para hormigas porque me decían que había demasiadas hormigas en mi granja y comían todos los frutales. Y cuando por fin encuentro un lugar que estaba abierto, decía así, abierto, me recuesto y me dice mi hija, ese está abierto. Y yo le digo, pero tiene una cadena muy grande y un candado. Tenía el cartel abierto. Ese cartelito no habían girado, pero tenía una cadena y un candado. Y enseguida sentí como el Señor me hablaba. Esa es la realidad de muchos corazones. Me dicen, ven y cámbiame. Pero mantienen su corazón cerrado en lo que ellos desean. Dicen, ven Señor Jesús, cámbiame. Pero no están dispuestos a soltar cosas. Tienen candado y cadena. En algunas áreas de su vida, no me toques aquí. No me toques aquí. Aquí no, Señor. Allá pon las bendiciones sobre mi mesa. Pero mi vida privada no la toques. En una vida así el Señor jamás entra. La Biblia dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Entonces Jesús está aquí hablándonos claramente. Dice, permanezcan en mí, conectados, en comunión, como dijo Dios a Josué, en la palabra, en oración. Y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la corta de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Hoy día tenemos muchos frutos del sistema y de lo que se consume. El paraguayo en su mentalidad ya no es paraguayo. En 20 años
Se volvió europeo, norteamericano en su forma de pensar, en su forma de tratar, en su forma de comportarse, en su forma de desear, hasta en su forma de pasear a su perro. Y ni nos dimos cuenta. Perdimos costumbres que eran 10 puntos por costumbres que nos sirven. Y cada vez más lejos de los principios bíblicos. Por eso como iglesia necesitamos realmente hacer una cultura bíblica. A de verdad volvernos a la palabra, alimentarnos de la palabra, actuar conforme a la palabra, amar como la palabra nos enseña. Si no, vamos a terminar totalmente en ruina. Una rama sin comunión no produce fruto. Dice, tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán muchos frutos porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Tremendo. Yo creo que es muy importante. Necesitamos vaciarnos para llenarnos. Necesitamos vaciarnos para llenarnos. No solo querer llenarnos encima de lo que hay adentro. Eso es lo que muchos desean. Sin dejar una cosa, traer otra cosa no es posible. El Señor no va a venir, no va a funcionar. Vas a seguir en la misma derrota. Vaciarnos de lo que está mal para llenarnos de Cristo, de su palabra y de su Santo Espíritu. Acá Jesús da una clave: ser limpiados por la palabra y permanecer en la palabra. Jesús es la palabra misma. Jesús es la palabra. Jesús es la palabra. Tremendo. Sin esa conexión, estamos espiritualmente muertos, separados. Solo en la verdadera comunión está la vida y también la respuesta a nuestras oraciones. Porque Jesús dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Tremendo. Entonces nosotros necesitamos analizar. Estudiamos el Antiguo Testamento, estudiamos el Nuevo Testamento. Josué y Juan. Dios hablando a Josué y Jesús hablando a los discípulos. Principio el mismo. Clave, la palabra. Obediencia total a la palabra. Ocuparnos de la comunión íntima con el Señor. Y en la obediencia a la palabra, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida si caminas conforme a la palabra, dice. Y Jesús dice, si permanecen en mis palabras en ustedes, pueden pedir lo que quieran y os será concedido.
Entonces yo te pregunto, si no pasan las cosas a favor tuyo, ¿será porque Dios quiere o no quiere o será un problema nuestro de no caminar en su palabra? Es muy fácil decir, seguramente Dios no quiere, no sé si es la voluntad de Dios, no sé esto, no sé aquello. Yo creo que lo que falta es determinación. Falta quitar cosas y meter cosas que construyan realmente nuestra vida. En el libro de Zacarías, el capítulo 4, el verso 6, quiero contar un poco el contexto en el cual Dios le habló a Zorobabel. Israel estaba volviendo del cautiverio, estaban empobrecidos, estaban en una situación muy complicada, eran gente de escasos recursos, no tenían ninguna posibilidad de reconstruir el templo, por eso no lo habían empezado a hacer, no había plata. En tiempos de Salomón, ellos tenían recursos. David había juntado toda su vida ya oro, plata, madera, todo para el templo, y Salomón tenía mucha riqueza. Pareciera natural, pero ahora era imposible. Y Dios dice, este templo, su gloria va a ser mayor que la del primero. Y ahí estaban los líderes. En el capítulo anterior fue un proceso de purificación. Si leemos el capítulo anterior, el 3 de Zacarías, vemos que el sumo sacerdote fue purificado. El ángel le dio ropas nuevas, le quitó las ropas sucias y dijo, vas a estar delante de mí y servir si te mantienes firme. Entonces yo creo que ese es el proceso en el cual necesitamos entrar. Y ahí viene la palabra del Señor, y el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ellos sabían que no tenían poder ni tenían fuerza para reconstruir. Y reciben la palabra del Señor después de un proceso de purificación, y Dios le dice, no va a ser con sus fuerzas, yo lo voy a hacer. Va a ser con mi espíritu. Y sigue diciendo, nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. El poder en nuestra conquista viene del Espíritu. Pero son tan importantes los pasos, porque Dios no obliga a nadie. Disponer nuestro corazón, buscar al Señor, obedecer su palabra. Necesitamos determinación. Yo creo que la mayor determinación que necesitamos es salir del sistema. Y para salir del sistema necesitas reconocer tu prisión. Si no reconoces dónde estás preso, en qué área de tu vida estás preso. Cuando reconoces en qué área estás preso, ahí necesitas venir con eso a la cruz. Pedir la liberación. Porque nadie te va a llevar
arrastrado a la cruz. Cuando vos decís, ahora voy a morir, nadie te va a acompañar, vas a morir solo. Y cuando vas a la cruz, vas a ir solo también. Puedes tener un buen marido, una buena esposa, pero puede querer que vayas ahí, pero tienes que ir, tienes que caminar por ti mismo. No hay ningún bolt que te lleve a la cruz. Algo de tu corazón. Es ahí donde muchas veces nos cuesta. Porque el orgullo no quiere soltar las riendas. Porque en el momento que tú entregas y el Señor lo toma, dejas de ser dueño de tu vida. Porque hay alguien que te compra con su sangre. Por eso Jesús dijo, el que se aferra a la vida, la perderá. El que la entrega. Yo quiero animarte a tomar pasos. Pasos de verdad. Porque no tiene sentido seguir caminando en derrota si la victoria ya fue ganada. Pero tenemos que pasar al equipo de aquel que ganó por nosotros. Amén.